La guerra de Israel y Palestina es un conflicto que se remonta hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Dando origen a este conflicto, se puede empezar por la ola de antisemitismo. Hace referencia a la hostilidad hacia los judíos, basada en una combinación de prejuicios de tipo religioso, racial, cultural y étnico, que hubo en Europa a finales del siglo XIX. Y eso conllevó a la creación del movimiento sionista, que en pocas palabras propone la creación de un Estado para el pueblo judío y asentamiento en el que estaría ubicado en Palestina. Desde ese momento muchos judíos emigraron hacia allí. Estos fueron llamados Aliyá. La primera entre 1881 y 1903 y la segunda desde 1904 hasta el principio de la Primera Guerra Mundial en el año 1914. Al final de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano cae y Palestina se reparte entre las potencias vencedoras. Principalmente el que toma el control de Palestina es el Reino Unido, en el periodo entre las dos guerras. La migración de judíos hacia Palestina se incrementó de manera exponencialmente. Dentro de este periodo hubieron 3 aliyá más. La tercera aliyá llevó a Palestina en tan solo 4 años, entre 1919 y 1923, a unos 400.000 judíos de Europa del Este. La cuarta aliyá llevó a unos 82.000 judíos a Palestina entre 1924 y 1929. La quinta aliyá, siendo esta la última, entre 1929 y 1939, llevó la cifra de 250.000 judíos a tierras palestinas. El incremento de la población judía en Palestina conllevó a riñas, peleas o pequeñas guerras entre judíos y árabes. Los judíos, para poder batallar contra los árabes, crearon el grupo de defensa Haná y también se crearon un grupo terrorista llamado Irgun. Y con este se empezaron a hacer ataques contra objetivos británicos en Palestina, haciendo así presión al Reino Unido para impulsar la creación de un Estado para Israel. La Segunda Guerra Mundial conllevó una mayor migración judía hacia Palestina, pero por culpa de los atentados de Irgun, Winston Churchill prohibió el acceso a los judíos a Palestina, poniendo políticas migratorias en contra de ellos. Al finalizar la guerra en Palestina, ocurrió un atentado del Irgun hacia la comandancia británica en Palestina, dejando 92 muertos a su paso, y finalmente esto hizo que el Reino Unido se retirara de Palestina en 1947. Y Palestina pasó a estar en control de las Naciones Unidas, la recién creada en el mismo año 1947. El 29 de noviembre de 1947 se aprobó la resolución 181, que hacía la partición de Palestina en dos: ex mandato británico, una parte judía y otra árabe. Algunos datos que se pueden ver son que el Estado judío supondría un 55% del territorio del ex mandato británico, con el que se quedó, y su población estaría formada por 500 judíos y 400 árabes palestinos. En ese momento, el porcentaje con el cual el pueblo judío contaba era de solo un 7% del total de Palestina. Y por otra parte, los árabes se quedarían con el 44% del territorio en total, y una población de 725.000 árabes aproximadamente, con una minoría de unos 10.000 judíos, por lógica, ya que así se evitaban los enfrentamientos. El pueblo judío aceptó el plan de las naciones, pero por otra parte los árabes no, y se desencadenó una guerra civil por el control del mandato, y por consecuencia hubo una expulsión de aproximadamente 2/3 de la población palestina. Como fecha importante para el inicio definitivo de la guerra sería el 14 de mayo de 1948, día en el cual se creó el Estado de Israel. Los pueblos vecinos le declararon la guerra, siendo esta última ganada por israelí. Esto incrementaría su territorio un 23%. Al final de esta misma, Israel se negó a aceptar el retorno de alrededor de 700.000 refugiados palestinos, quienes se tendría que refugiar en los países vecinos. En 1952 se creó la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, bajo la tutela de Egipto, que englobaba a varios partidos nacionalistas palestinos. Uno de ellos es Fatah, liderado por Yasir Arafat. Ya en 1967, y debido a las tensiones entre Israel y Palestina, Israel le declara la guerra a sus países vecinos, Egipto, Jordania y Siria, estos siendo aliados de Palestina, conocida como la Guerra de los 6 días. Finalmente, Israel gana la guerra y como consecuencia, Israel arrebató la Franja de Gaza y la península de Sinai.
los sirios los altos del Golán y a Jordania, que perdieron parte de su territorio, Cisjordania. En pocas palabras, Israel ocupó toda la Palestina del ex mandato británico. Debido a la derrota en la guerra, la OLP se radicalizó en 1970. Su cuartel general, ubicado en Jordania, tuvo que ser movido hasta el Líbano, pasando por Siria. Y a su vez se agudizaron los ataques terroristas por parte de la OLP, el más conocido siendo la masacre de Múnich en los Juegos Olímpicos de 1972, y en donde murieron 11 miembros del equipo olímpico israelí, y con el nuevo presidente de Egipto declarando la guerra a Israel. En septiembre de 1973 se inició la guerra de Yom Kippur, en la cual Israel venció a Egipto y Siria. Ya en 1979 se inicia el proceso de la paz entre Egipto e Israel, cosa que supuso la devolución del Sinai a Egipto. Volviendo a 1975, se inició una guerra civil en el Líbano, y esto aprovechando la OLP para atacar a Israel, pero este fue más rápido e invadió en 1982 a Líbano. Finalmente, en 1985 expulsó a la OLP del Líbano, y estos yendo a refugiarse en Túnez. En 1987 se iniciaron las protestas o revueltas populares por parte de la población palestina hacia el Estado de Israel por las pésimas condiciones de vida que tenían. Esta llamada, la primera intifada, que llegó hasta 1993, y que dentro de este periodo se creó el grupo Hamas, un movimiento nacional radical considerado un grupo terrorista. En 1991 se hizo la Conferencia de la Paz en Madrid. Israelíes y palestinos por ambas partes negociaron la paz a cambio de territorios y terminaron finalmente los acuerdos de Oslo en 1993, dándole fin a la primera intifada. Según los acuerdos de Oslo, habrían 3 grandes zonas de Cisjordania para los palestinos. La primera área, o conocida Área A, que estaría controlada totalmente por Palestina y supondría tan solo un 3% del territorio total. La Área B también estaría comandada por Palestina, pero bajo control del ejército israelí, que supondría un 23% del territorio en total. Y la Área C, y la última, bajo el control de Israel, pero que gradualmente pasaría a manos de Palestina si se cumplían los acuerdos de paz y de no agresión por parte de los palestinos. Después de que Israel no cumpliera los escritos en los acuerdos de Oslo, ya que crearon asentamientos en los territorios ocupados por los palestinos, dio inicio a nuevamente una revuelta palestina en septiembre del año 2000, iniciando una segunda intifada. Esta siendo marcada por la represión militar por parte de Israel hacia los manifestantes palestinos y sectores más radicales, con atentados suicidas que se cobraron la vida de cientos de civiles. Para ponerle un fin a todo esto, se crearon muros en Gaza y Cisjordania, y al pasar los años se fueron dando eventos los cuales dieron casi por terminada la segunda intifada, como fueron el asesinato del creador del grupo Hamas y la muerte del líder de Fatah, Yasser Arafat, y se supone que desde ese punto se abriría un nuevo escenario para el objetivo de lograr la paz. En 2005, Israel se retira de la Franja de Gaza, y esta misma pasa a ser controlada por la Autoridad Nacional Palestina, liderada en ese entonces por Mahmoud Abbas, líder de Fatah. Pero en 2006, en las elecciones parlamentarias, Hamas, liderado por Ismail Haniyeh, derrotó a Fatah, quedándose así con la Franja de Gaza oficialmente en 2007. Y Fatah, al no reconocerlo, desencadenó en una guerra entre estos dos, dejando como consecuencia miles de palestinos muertos, y finalmente Hamas se quedó con la Franja de Gaza, y Fatah ejerce su poder sobre Cisjordania. En 2008, el grupo Hamas empezó los ataques desde Gaza hacia Israel, y llevando la invasión de Israel a Gaza, a finales del mismo año, culminando en 2009. Ya desde 2012 hasta 2021 ha estado marcado por las figuras políticas de ambos países. En específico son 3: Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí; Ismail Haniyeh, líder de Hamas; y Mahmoud Abbas, presidente de Palestina. Estos dos han propiciado, en específico por parte de Hamas, conflictos armados en el 2012, 2014 y 2021 respectivamente, desde la Franja de Gaza hacia Israel, con el resultado de miles de víctimas inocentes y destrucción para la zona. Y Netanyahu ha obstaculizado el cumplimiento de los acuerdos de Oslo en 1923, monopolizando la política israelí desde el 2009 en adelante, y así capitalizando el conflicto con Palestina.
Finalmente, podemos concluir que la guerra de Israel y Palestina involucra múltiples facetas, incluyendo cuestiones políticas, territoriales, religiosas y culturales, y ha resultado en numerosos enfrentamientos violentos y mucho sufrimiento humano. Su resolución es un desafío complejo que requiere un enfoque integral y el compromiso de ambas partes, Israel y Palestina, y la comunidad internacional en general.